Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. El título ya nos da una pista: la carta que rompió el corazón de Can Yaman. El contenido te dejará sin aliento. Y sí, lo que vamos a desvelar hoy es una historia que ha causado revuelo, que ha conmovido a muchísimos, y que tiene como protagonista a uno de los actores más queridos y admirados del momento. Si eres fan de Can Yaman o simplemente te interesan las historias del mundo del espectáculo con un toque de drama humano, quédate con nosotros porque esto es oro puro. Antes de empezar, y para no perderte nada de lo que traemos, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita. Así estarás al tanto de todos nuestros nuevos vídeos. Ahora sí, prepárense porque vamos a hablar de esa carta. La historia que vamos a contar hoy gira en torno a un momento muy personal y, por lo que se rumorea, muy doloroso en la vida de Can Yaman. Estamos acostumbrados a verlo en pantalla, interpretando personajes carismáticos, románticos, fuertes, siempre con esa aura de galán que lo caracteriza. Pero detrás de las cámaras, detrás de los flashes y los aplausos, también hay una persona con sus propias emociones, sus propias luchas y sí, también sus decepciones. Y esta carta, de la que se ha hablado tanto en los medios y en las redes sociales, parece haber sido el detonante de una herida profunda. Para entender la magnitud de lo que vamos a relatar, primero debemos contextualizar. Can Yaman, como muchos sabrán, se convirtió en un fenómeno global gracias a sus papeles en series turcas como Erkenci Kuş y Dolunay. Su carisma traspasó fronteras y pronto se convirtió en un ídolo para millones de personas en todo el mundo, especialmente en países como España e Italia, donde su popularidad explotó. Su vida personal, como suele ocurrir con las figuras públicas de su calibre, ha sido objeto de constante escrutinio y especulación. Sus relaciones sentimentales, en particular, han sido un foco de atención constante. Ahora, vamos a entrar en materia. La famosa carta. ¿De quién era? ¿Qué decía exactamente? Los detalles exactos de la carta son, como es lógico, privados. Sin embargo, las filtraciones y los testimonios de personas cercanas al actor han ido tejiendo un relato que, aunque pueda tener matices y especulaciones, apunta a un dolor muy real. Se rumorea que la carta provenía de una persona muy importante en la vida de Can Yaman, alguien con quien compartía un vínculo muy íntimo y profundo. Las fuentes sugieren que podría tratarse de una expareja, una relación que terminó de manera abrupta o dolorosa, o tal vez de alguien de su círculo más cercano que le causó una gran decepción. El contenido de la carta, según lo que se ha ventilado, no era un simple adiós. Se habla de palabras duras, de reproches, de acusaciones que habrían golpeado directamente en el orgullo y en el corazón de Can. Imaginen por un momento. Ustedes ven a Can Yaman como esa figura invencible, segura de sí misma, que conquista a todo el mundo. Pero detrás de esa imagen hay un hombre que, como todos, es susceptible al dolor, a la traición y a la decepción. La carta, al parecer, contenía revelaciones o afirmaciones que lo hicieron sentirse profundamente herido, quizás cuestionando su propia valía o la autenticidad de las relaciones que creía tener. Se dice que Can Yaman es una persona apasionada, que entrega todo en sus relaciones, tanto personales como profesionales. Por eso una misiva con un contenido tan negativo y desalentador habría tenido un impacto devastador. No se trataba de un desamor común, sino de algo que habría minado su confianza y lo habría llevado a un estado de profunda tristeza y reflexión. Los medios turcos y los fans que han seguido de cerca su vida especulan que esta carta pudo haber ocurrido en un momento clave de su carrera, quizás cuando estaba en la cima de su éxito, lo que habría hecho la caída emocional aún más pronunciada. Lo que más ha llamado la atención es la forma en que esta carta lo afectó públicamente. Aunque Can Yaman ha intentado mantener su vida privada lo más resguardada posible, su reacción ante esta situación no pasó desapercibida. Se dice que tras leerla, el actor entró en un periodo de introspección y tristeza. Algunos rumores apuntan a que incluso llegó a cancelar compromisos profesionales o a mostrarse visiblemente afectado en eventos públicos. Obviamente, ante la falta de confirmación oficial, todo esto entra en el terreno de la especulación, pero la consistencia de las filtraciones ha hecho que muchos crean en la veracidad de esta historia. ¿Y quién podría haber escrito tal carta? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Las relaciones de Can Yaman que han sido públicas son conocidas. Hemos visto sus romances con actrices, modelos y otras personalidades.
Fue una expareja con la que tuvo un final amargo, o quizás alguien de su familia o un amigo cercano que lo decepcionó de manera profunda. La verdad es que sin una confirmación explícita, solo podemos barajar hipótesis. Sin embargo, la intensidad del impacto emocional que se le atribuye a la carta sugiere que provino de alguien con quien Can tenía un vínculo muy fuerte y en quien confiaba plenamente. Una de las hipótesis que más fuerza ha cobrado es que la carta podría estar relacionada con alguna de sus relaciones sentimentales más comentadas. Sin embargo, es importante recordar que muchas de estas relaciones han sido efímeras o han terminado de manera discreta. Lo que hace pensar que la carta es de una magnitud mayor es el hecho de que haya trascendido y causado tal revuelo. Podría tratarse de un amor no correspondido, de una traición inesperada, o incluso de una desilusión ante la pérdida de una relación que él consideraba seria y duradera. Más allá de quién la escribió y a quién iba dirigida, lo realmente interesante de esta historia es la vulnerabilidad que revela. Nos recuerda que por muy exitosos y admirados que sean, los famosos también son seres humanos con sentimientos. Y que una palabra hiriente escrita o dicha, puede tener un poder inmenso para causar dolor. Can Yaman, con su imagen de hombre fuerte y seguro, se vio expuesto a una fragilidad que para muchos de sus seguidores, fue conmovedora. Ver a nuestro ídolo vulnerable nos permite conectar con él a un nivel más humano, aunque sea a través de una historia de desilusión. Además, la forma en que esta noticia ha sido manejada por los medios y por los fans también es un reflejo de la cultura actual. Somos una sociedad que a menudo se nutre de las historias personales de las celebridades, buscando tanto la inspiración como el drama. La noticia de la carta que rompió el corazón de Can Yaman se convirtió en un titular jugoso, alimentando la curiosidad y el morbo. Pero detrás de ese titular, hay una historia de dolor real que, aunque no conozcamos todos los detalles, merece ser tratada con un mínimo de respeto. Es fundamental recordar que esta información proviene principalmente de filtraciones, rumores y especulaciones. Si bien hay una base de credibilidad, no podemos afirmar con total certeza la veracidad de cada detalle. Can Yaman es un actor que valora mucho su privacidad, y es posible que él mismo prefiera mantener este episodio en el pasado y no revivirlo públicamente. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos al juzgar o sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, el impacto de esta historia es innegable. Ha generado conversaciones, ha hecho que muchos se pongan en el lugar de Can Yaman y reflexionen sobre la importancia de nuestras palabras y nuestras acciones en la vida de los demás. Nos enseña que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden sufrir, y que el dolor emocional es algo universal. Para concluir, hemos explorado la intrigante historia de la carta que, según los rumores, rompió el corazón de Can Yaman. Hemos hablado de su impacto potencial, de las especulaciones sobre su origen y de la vulnerabilidad humana que revela. Si bien los detalles precisos permanecen en la esfera privada del actor, el poder de esta historia radica en su capacidad para recordarnos que detrás de las estrellas de cine hay personas con sentimientos profundos, capaces de ser heridas por palabras y acciones. Ha sido un recordatorio de que la fama no protege del dolor y de que todos, en algún momento, podemos ser vulnerables. Gracias de verdad por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan encontrado esta exploración del lado más humano de Can Yaman tan interesante como nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esta historia tiene algo de cierto? ¿Cómo creen que se sintió Can Yaman al recibir una carta así? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y generar debate. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos o con otros fans de Can Yaman que creen que les podría interesar. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y, lo más importante, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.